Vamos a estudiar, hermanos, ahora la palabra del Señor y les invito a que abramos nuestras Biblias ahí en Ezequiel, capítulo 10, versículo 5. Ezequiel, capítulo 10, versículo 5, y vamos a dar lectura a este pasaje y vamos a pedir a Dios que nos hable con su palabra en esta mañana. Ezequiel, capítulo 10, versículo 5, dice así la palabra del Señor: y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Una vez más, y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Padre bendito, Señor, esta mañana hemos venido, Señor, con esa hambre de ti, Señor. Hemos dado gracias a través de los cantos, Señor, porque tú significas mucho para nosotros. Tú eres nuestro todo aquí, Señor. Toca nuestros corazones con tu palabra, Señor. Habla nuestras vidas, transforma nuestros corazones y ayúdanos esta mañana con tu palabra, Señor, a ser oidores, hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En la Biblia se le conoce a Dios con el nombre de Jehová, pero encontramos también otros nombres compuestos de Dios. Sabemos que el Dios verdadero, nuestro Dios, es Jehová, pero encontramos, por ejemplo, Jehová Jireh o Jireh, Jehová Nisi, Jehová Shalom, Jehová Rafa, y hay varios nombres compuestos de Jehová. Ahora, ¿qué significan estos nombres? ¿Por qué no solamente el nombre de Jehová? Estos nombres compuestos con el nombre de Jehová identifican o demuestran, hermanos, la relación de Dios con el hombre. Cuando Dios se relaciona con el hombre, ahí es donde se forma uno de estos nombres especiales. Por ejemplo, tenemos a Dios, y el texto que leímos usa la palabra, dice, el estruendo de las alas, dice, de los querubines, se oía como la voz. No dice que era la voz de Dios, pero ese estruendo de esas alas se oía como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Ese Dios omnipotente es nuestro Dios. Ese Dios todopoderoso es nuestro Dios. Ahora, Dios es omnipotente y eso nadie lo cambia. Lo creamos o no, Él es todopoderoso. Aun si dijéramos, bueno, yo no creo que Él pueda hacer, yo no creo que Él haya hecho esto o que Él haya formado, aunque no lo creamos, Él no pierde su poder, Él es todopoderoso. Sin embargo, cuando demuestra su poder en nuestra vida personal, es cuando ese poder grandioso obra en la vida del hombre y adquiere un nombre compuesto. Sabemos que Dios es omnipotente, que todo lo puede, pero cuando obra en tu vida, cuando hace algo especial en tu vida, ahí es donde adquiere ese nombre compuesto. En pocas palabras, cada nombre compuesto de Dios demuestra la relación de Dios con el hombre. Así que vamos a ver algunos de estos nombres compuestos de Dios. Tenemos el primero, Jehová Jireh, Jehová provee. Eso significa, Jehová Jireh es Jehová provee. Génesis capítulo 22, versículos 1 y 2. Si gusta buscar en su Biblia, también aquí puede ver la secuencia de estos pasajes del nombre de Jehová provee. Dice Génesis 22, 1 y 2, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas,
y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios le había prometido un hijo a Abraham y le dijo, mira, te voy a dar un hijo, a pesar de que Abraham ya tenía más de 80 años, a pesar de que su esposa incluso toda la vida fue estéril y ya también era grande de edad. Dios le dijo, yo te voy a dar un hijo y tu descendencia va a ser, mira, nadie la va a poder contar sobre la tierra, miles y miles. Abraham, en vez de ponerse a reír y decir, ay, qué buen chiste, si ya estoy viejo, más de 80 años, mi mujer está vieja y creo que esto era antes cuando éramos jóvenes, porque mi mujer desde siempre ha sido estéril, doblemente, dijéramos imposible, porque ya pasó por la menopausia y todo el tiempo fue estéril. Abraham no se rió, Abraham dijo, sí, lo creo, Dios es omnipotente, tiene todo poder y Él no está bromeando. Esto que dijo es cierto. Dice la Biblia que Abraham creyó la palabra de Dios y a pesar de que el hijo llegó cuando Abraham tenía 100 años y su esposa 90 años, él esperó ese tiempo. Dice Génesis 21, 5 al 7. Génesis 21, 5 al 7. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara había de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Imagínense, ya una anciana, dice, una mujer de 90 años dando de mamar a su bebecito. Pero ¿cómo va a funcionar un cuerpo de 90 años para poder criar a un hijo? ¿Cómo no se murió a la hora del parto, de esos dolores de parto que si las jóvenes lo viven y sufren, cuánto más una mujer de 90 años? De manera que podemos ver que Abraham le cree a Dios y Dios cumple su promesa. Desde el día que Dios le prometió a Abraham que le daría un hijo, hasta el día en que la promesa se cumplió, pasaron aproximadamente 20 años. No piense que hoy le dijo Dios, ¿sabes qué? Te voy a regalar un hijo y toda tu descendencia va a ser, ay, qué bueno, Señor. Y al otro año tuvo un hijo. No, pasaron 20 años. 5 años, 10 años, y Abraham seguía creyendo, voy a tener un hijo, pero te estás haciendo más viejo, te están doliendo más las rodillas, te está doliendo más, te estás enfermando más, ya son más los achaques, pero voy a tener un hijo porque Dios me lo dijo, y él siguió creyendo. Abraham tenía fe, nunca dudó de Dios. Cuando llega él a los 100 años, Dios cumple su promesa, hermanos. Porque nada hay imposible para Dios. Nos damos cuenta en esto, hermanos. Dios tiene todo poder y Dios es eterno. De manera que para Él no es, dijéramos, difícil o imposible que un anciano pueda procrear un hijo y una anciana pueda tener un hijo. Tampoco es difícil ni imposible para Dios hacerlo en un día, como hacerlo dentro de 20 años. Total, Dios nunca muere. Dios puede dejar que pase el tiempo. Pero ¿por qué esperar tanto tiempo? ¿Por qué dejar que pase 5, 10, 15, 20 años? Ahí es donde se veía la fe de Abraham. Ahí es donde se veía cuánto confías en Dios. Hay hermanos que tienen, Señor, yo te lo pido, Señor, claman ahí. Y como al otro día no ven la respuesta, dicen, Dios no existe, Dios no me quiere ayudar, Dios no... Mira, Abraham, 20 años pasaron. Tal vez dirías, Señor, es que mientras lo más pronto fuera mejor,
¿Por qué? Porque el tiempo pasa, mis fuerzas ya no son las mismas, mi esposa ya no va a tener fuerzas de cargar a ese bebé, pero se nos olvida que Dios es omnipotente, que Dios todo lo puede. Ay, Señor, pero ya no voy a tener fuerzas en los pies. Dios te va a dar fuerzas. Ya no voy a poder hacer esto, mi vista ya va a ser menos. Dios puede cambiar todas las cosas. Abraham tenía fe, pues, y por eso llegó ese hijo. Dios cumplió su promesa. Ahora, cuando ese hijo prometido era ya un muchacho, cuando ya creció, ya era un adolescente, Dios le dice a Abraham un día: Abraham, tengo un deseo que quiero que hagas para mí. ¿Qué? Quiero que sacrifiques a tu hijo. Ofrécemelo en un sacrificio. Ahora póngase usted en el lugar de Abraham. Haber esperado 20 años, y cuando tal vez Abraham tuviera unos 113 años, que ahora Dios le dice: ahora quiero que me lo ofrezcas en un sacrificio, lo vas a matar en un sacrificio especial para mí. Dice Génesis 22:2, Génesis 22:2 dice: y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Y qué hizo Abraham? No, Señor, no, tanto que esperé. Y si yo sé que tú tal vez me quieres dar otro hijo, pero ¿y si tengo que esperar otros 20 años? El muchacho ya tiene 13 años, otros 20 años tendría yo como 120, 130 y tantos años, y más el tiempo que va a crecer. No, yo ya no puedo. ¿Será que Dios falló? ¿Dios no quiere ayudarle? La respuesta de Abraham la encontramos en el versículo 3. Dice el versículo 3: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. No dice aquí que Abraham dijo: Señor, ¿por qué? Yo solo quiero una explicación. Hay gente que conozco que dice: pues mi papá se murió o mi mamá se murió, y pues Dios no debió de haberlo dejado morir, así que yo dejo los caminos de Dios. ¿Por qué se lo llevó? ¿Por qué si estaba joven? ¿Por qué si? Aquí Dios le dice: dame a tu hijo, ese que amas, tu muchacho. Y Abraham, dice, se levantó de mañana, preparó el asno, tomó 2 siervos suyos, agarró su hijo, cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. No protestó, no preguntó, solo obedeció. Aquí podemos hacer una primera reflexión, hermanos. ¿Qué tan obedientes somos a Dios? ¿Qué tan obedientes somos? Dios siempre debe tener el primer lugar en nuestras vidas. Si Dios te pide lo que más quieres, ¿qué haces? ¿Qué haces, hermano? ¿Qué haces, hermana? Si Dios te pide: mira, yo quiero que me des esto, pero es lo que más quiero, dámelo. Él quiere tener el primer lugar. Un hermano contaba una ocasión que él dijo: yo voy a poner mi fe en el Señor y voy a poner en práctica mi fe, dice, y tenía un dinero y dijo: pues aquí se va a ver que Dios me ayuda, que Dios me suple. Y buscó un hermano misionero y le dijo: hermano, aquí está todo este dinero, pero guardó una pequeña, dice, eran como 20,000 pesos, y guardó solo 1,000 pesos para sus gastos del mes, para que sobreviva yo esta semana y más o menos. Dice: aquí está, le ofrendo a este misionero esos 19,000 y guardo estos 1,000. Y dice: Señor, yo confío en ti que voy a sobrevivir todo el mes.
Y le dijo Dios: tú no confías en mí. ¿Y por qué no confío en ti, Señor? Si ya me decís, esos 1000 que te quedaron es la prueba más grande que no confías en mí. Dios siempre debe tener el primer lugar. Cuando Dios te pide, pues, lo que más quieres. Decía un hermano que compuso un himno: ay, Señor, hacen falta misioneros para tu obra, hacen falta quien lleve la mies, levanta pastores, levanta aquí y allá. Pero mi hijo no, Señor. Mi hijo nació para ingeniero, mi hijo nació para doctor, él va a ser un doctor y va a hacer esto. Mi hijo no, Señor. Entonces, como si Abraham dijera: Señor, gracias, pero mi hijo es el de la promesa, no te lo puedo dar para tu servicio, no te lo puedo dar para lo que tú me lo pides. Muchos dirían: Dios no me puede pedir eso. Sin embargo, Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su único, deseado, esperado y amado hijo. Y Abraham obedeció, hermanos. Dicen los versículos 4 al 6, Génesis 22, 4 al 6. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? El versículo 8 dice: y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dice: ¿sabes qué? Dice su hijo: ya llevamos la leña, ya llevamos todo. Ya le dijiste a los siervos, los dos que nos acompañaron, que se queden atrás. Ya vamos a hacer el sacrificio y yo no veo el cordero para el holocausto. Abraham respondió: Dios proveerá. No le dijo Abraham: tú eres ese cordero. Dice aquí: Dios se proveerá para ese cordero para el holocausto, hijo mío. ¿Cómo le vamos a hacer, papá? ¿Cómo le vamos a hacer para pagar esta deuda que tenemos? Dios proveerá. Dios proveerá. ¿Cómo le vamos a hacer con esta necesidad? Dios proveerá. ¿Que no acaso nuestro Dios es omnipotente? ¿Que no dijimos que todo lo puede? Pero si ya casi es hora. Si hubiera provisto, hubiera dado desde que salimos, pero ahorita ya estamos a punto de empezar el holocausto, ya se necesita. Y la respuesta de Abraham: Dios proveerá. ¿No tenemos, hermanos, los hijos un Dios que es todopoderoso? El Dios en quien confiamos, el Dios en quien tú has creído, el Dios al que adoramos, el que decía el hermano: y le damos gracias, gracias. Es el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, hermanos. Solamente, ¿por qué no lo creemos? ¿Por qué no lo experimentamos? Lo único que tenemos que hacer es creer que ese Dios todopoderoso va a obrar en nuestras vidas. Yo comencé diciendo: si no crees que Él tiene poder, Él no disminuye su poder. Él sigue siendo todopoderoso. Y ni aumenta más su poder porque todos creamos de que Él tiene poder. Él ya tiene todo el poder. Entonces, lo único que tengo que creer es que ese Dios todopoderoso va a obrar en mi vida. Porque creamos o no, Él es todopoderoso. A Él no le afecta. Pero para que su poder obre en tu vida, necesitas creer su palabra.
necesitas creer sus promesas. Créele a Dios, créele a Dios. No es como que, pero ahorita que Dios tenga un poquito más de poder, o ahorita que las alabanzas estén preciosas y sintamos su presencia, ahí sí le puedo pedir. No, porque Él tiene poder desde la mañana, la noche, las 24 horas, estemos cantando, no estemos cantando. Entonces, lo único que hace falta es creer que Él va a obrar, creer a sus promesas, creer a sus palabras. Y llegó el momento de ofrecer el sacrificio. Dice Génesis 22, 9 al 12. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y puso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Dice otra versión, lo puso en la yugular de su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. El versículo dice: tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y le decía otra versión, dice: lo puso en la yugular, se lo puso ahí en el cuello. Ya es demasiado tarde si Dios iba a proveer. Si Dios iba a dar, como Abraham había dicho, Dios proveerá. Ya es demasiado tarde. Pero déjame decirte que Abraham no estaba haciendo la finta a ver a qué horas Dios le decía: no lo mates. Abraham sí lo iba a hacer. Sí iba a jalar ese cuchillo para degollarlo y ofrecerlo en sacrificio. Pero un ángel tuvo que detenerlo. Dice el versículo 11 que leímos, el versículo 11, si regresan uno más, dice: el ángel le dio voces desde el cielo diciendo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Esa voz lo detuvo de que él avanzara más. Y fue ahí donde llegó el milagro. Dios demostró su poder en la vida de Abraham. Dice el versículo 12 y 13. El versículo 12 y 13, y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, dice. Era el carnero que hacía falta para el sacrificio. Dios nunca llegó tarde. Dios provee. Y esta experiencia que le impactó a Abraham, esta experiencia que dijéramos, Abraham diría: nunca se me va a olvidar, esto me impactó muy grande, hizo que Abraham le pusiera un nombre a ese lugar. El versículo 14 dice: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Ese día Abraham dice: este lugar se va a llamar Jehová Jireh. Jehová provee. Y desde ese día, dice, hasta hoy, ese monte se conoce como Jehová proveerá. Jehová provee. No fue un suceso pequeño, hermanos. Esto marcó la vida de Abraham, de manera que él no quería olvidar nunca que Dios es el que provee. Aunque pasaran los años, el nombre de ese monte era un recordatorio para Abraham. Jehová Jireh, Él es quien provee. Él es quien provee. En el monte
de Jehová será provisto. Dios, como comencé diciendo, es todopoderoso. Pero esto marcó mi vida. Esto me hizo recordar que el poder de Dios es grande. Esto afirmó mi fe. Él es quien provee. Y esto no lo quiero olvidar nunca, decía Abraham. Esto es algo especial. Dios obra de diferentes maneras, hermanos. Y no sé cómo ha obrado en tu vida, pero esta es una forma de conocer a Dios, de saber, de no olvidar que Él es omnipotente. Dios provee. Recuerdo hace tiempo, hace unos años atrás, teníamos los hijos pequeños y la verdad teníamos bastantes necesidades económicas, teníamos una deuda y se iba creciendo y se iba creciendo y se iba creciendo. Y estábamos sirviendo a Dios en una iglesia y viene el pensamiento: ¿será que vendo el carro para que pueda pagar las deudas y nos pueda quedar un poquito para lo demás? Cuando los niños son pequeños se gasta en pañales, se gasta en leche, se gasta en esto, en lo otro y muchos gastos. Viene ese pensamiento: pero si vendemos el carro, entonces ya no se va a poder ir toda la familia allá a la iglesia, a la misión que está retirado. Entonces, pues solamente que yo me vaya agarrando el transporte público, y ¿cómo le vamos a hacer? Hay algunas personas, y he escuchado de algunos que dicen, pastores que dicen: no, pues la verdad está muy fuerte la necesidad económica, entonces voy a dejar el pastorado un año, voy a irme a trabajar en lo secular y ya cuando ya pague mis deudas y todo, vuelvo a tomar el pastorado para seguir adelante. Esa idea pasó por mi mente y dije, pues esa sería una solución. Yo tengo una carrera que estudié y podía decir, bueno, voy a entrar a esto y voy a hacerle de esta manera. Pero vino en la mente también el pensamiento: ¿verdad que tu Dios no puede? ¿Verdad que tu Dios no pudo? Sí, porque tuviste que dejar, porque la necesidad es grande y Él no pudo suplirte, no pudo ayudarte. Entonces vino un tiempo de oración. Ese tiempo yo conocí a otros hermanos que también estaban pasando necesidades como nosotros y le decíamos, pues si estamos en la misma, nos unamos para orar. Y nos reuníamos en casas diferentes y la reunión era para orar. Señor, aquí están nuestras peticiones. Tú sabes lo que esta familia necesita, tú sabes lo que ellos necesitan, tú sabes. Y clamábamos. Ese tiempo éramos 3 familias que nos unimos para ir orando por esas peticiones. Pero entonces, cuando vino ese pensamiento, ¿verdad que tu Dios no pudo? Yo les puedo testificar, hermanos, esa ocasión yo dije, no, vamos a vender el carro, y si se acaba el dinero vamos a vender la sala, y si se acaba la sala vamos a vender el refri, y si se acaba el refri vamos a ir deshaciéndonos de todas las cosas, hasta el último la casa, y aunque llegue yo a dormir en una banca del parque, pero yo no voy a decir, tuve que dejar el ministerio porque mi Dios no pudo suplirme. Ese día que pensé eso y se lo dije al Señor, le dije, Señor, yo no voy a dejar de servirte, aunque tenga que vender todas las cosas, yo voy a seguir sirviéndote. Ese día recuerdo que yo, hagan de cuenta como si fuera una visión, como si se viera un gran desierto, pero se viera que empezaban a formarse algunas nubes de lluvia. Yo me levanté y le dije a mi esposa, ya nos contestó Dios, ya nos contestó. Días antes de esta petición, recuerdo que ya venía Navidad y uno de mis hijos, cuando fuimos a una tienda, dice, papá, yo quiero este juguete de Navidad, yo quiero este de regalo de Navidad. Un juguete que costaba 1,000 pesos. Y yo lo quedé mirando y dije, si tuviera esos 1,000 pesos, mejor los gastamos en la comida o pagamos algo de lo que debemos o lo usamos en algo, porque la verdad yo no gastaría esa cantidad, ni la tengo.
Pero cuando vino ese sentimiento, ya Dios contestó, ya Dios nos habló, le digo a mi esposa, ya, la respuesta ya viene en camino. Podía yo descansar tan tranquilo, dormir bien. No al otro día se solucionaron las cosas, ni siquiera la siguiente semana. Las cosas seguían igual, todo seguía sin cambiar, pero ya estaba la fe. Dios ya me contestó, ya vino la respuesta. No vamos a vender el carro, ya Dios contestó. A las pocas semanas, como 2, 3 semanas, se nos ofreció un local para trabajar y empezamos a trabajarlo, y de ahí empezamos a obtener ya, vamos a pagar esto, vamos a pagar lo otro, vamos a tener aquí. Y aunque tenía que ir un rato para allá y el local lo cerrábamos para ir a servir a Dios, y volvemos otra vez con ese local y aquí, y empezamos a tener esa ganancia. Llegó el día de Navidad y fuimos precisamente a la tienda a comprar otra cosa, y veo ya el juguete. Ahí estaba mi hijo, y recuerdo que decía, hace como un mes yo no tenía para pagar este juguete, y ahora ya pagué algo de las deudas y ahora tengo para pagarlo. Pero ¿vale la pena gastar en ese juguete? Quizás no vale la pena. Es mucho dinero para que ande ahí tirado. Pero hablando con mi esposa, que habíamos orado mucho tiempo por esa bendición, le dije a mi esposa, lo voy a comprar. Y no tanto para mi hijo, sino para mí. Para que ese juguete, cuando lo vea yo en su cuarto, cuando lo vea yo en la casa, o en donde quiera que lo vea, pueda decir, Jehová Jireh, Él es quien provee, hermanos. Él es quien provee. Él nunca nos dejó, hermanos. Hoy puedo testificarles cómo Él nos suplió, Él nos ayudó, y ese juguete aún está ahí en el cuarto. Ya no lo juega, ya lo tienen todo, dijéramos, medio destartalado, pero todavía sigue recordando, Jehová Jireh, Él es quien provee. El día que te sientas más ahorcado, mire ese juguete. Ese juguete dice, Dios es todopoderoso, Dios nunca te ha dejado y nunca te dejará. Así, hermanos, como Dios proveyó un carnero sustituto para Isaac, también proveyó a su Hijo Jesús como un sacrificio sustitutivo por todos nuestros pecados. Dios suple nuestras necesidades. Necesitábamos un Salvador y envió a Jesucristo. No cabe duda, hermanos, que siempre, siempre, siempre Dios es el que provee. Dios es el que suple, hermanos. De manera que Dios es todopoderoso, pero yo lo conozco como el proveedor. ¿Por qué? Porque cuando estaba lo más difícil, Él no me dejó. Podía decir Abraham, cuando estuve a punto de jalar ese cuchillo, Dios proveyó y mi hijo no tuvo que morir, decía Abraham. Otro de los nombres compuestos de Dios es Jehová Nisi, que significa Jehová es mi bandera. Éxodo capítulo 17, versículos 8 al 10. Y si tiene su Biblia puede buscarlo, porque aquí vemos algunos pasajes importantes. Éxodo 17, versículos 8 al 10 dice así: Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Él dice el 10: E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. El pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto e iba camino a la tierra prometida, un mejor lugar que Dios les prometió. Pero mientras van por el desierto caminando, vino Amalec. ¿Quién es Amalec? Un pueblo de nómadas fuertes, como si fueran piratas, dijéramos. Un pueblo de nómadas fuertes que atacaron a Israel
cuando estaba indefenso. Deuteronomio 25, 17 y 18 lo cuenta de esta manera. Deuteronomio 25, 17 y 18 dice: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Cuando el pueblo iba avanzando, era lógico que ¿quién se queda hasta atrás? Hasta el último, las mujeres embarazadas, los que tienen niños, los ancianos. Y Amalec atacó por atrás, dice, y no tuvo temor de Dios. ¿Cuántos niños, ancianos murieron esa vez porque Amalec atacó a Israel? Israel podía rendirse o hacer frente. Así que Moisés dijo: no, vamos a hacer frente. No hemos peleado nunca, pero es momento de entrar en batalla. En el versículo 9, Éxodo 17, 9, vemos que Moisés dio la orden de atacar. Dice: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec mañana. Yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Josué, sal a pelear contra Amalec. Podría decir Moisés: Josué es mi sucesor. Josué, tú estás joven, busca gente valiente y sal a pelear. Yo me voy a subir a la cumbre del collado intercediendo a Dios por ustedes. Y llevo, dice el versículo, la vara de Dios en mi mano. Sí, esa vara que se convirtió en una serpiente cuando Moisés se presentó ante Faraón. Esa vara que cuando la levantó aparecían plagas y salían ranas y todo en Egipto. Esa vara que se paró en el mar muerto y cuando la levantó las aguas se abrieron para que pasara el pueblo. En realidad, hermanos, la vara no tenía poder alguno, pero Moisés tenía muchos recuerdos con esa vara de cómo Dios obra. Podía decir Moisés: recuerdo que con esta vara se abrió el mar. Recuerdo que esta vara me trae tantos recuerdos de que Dios es todopoderoso. Entonces se sube al monte con esa vara y dice: vamos a clamar para que Dios nos dé la victoria. Clamaron y la guerra comenzó. Dice en Éxodo 17, 10 al 13, dice: e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Dice el 13: y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Moisés clamando, intercediendo, y Josué luchando ahí abajo contra Amalec. Dios les dio la victoria. Confiaron en el Dios todopoderoso y Dios les dio la victoria. El versículo 14 dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Le dice Dios: escribe esto que pasó el día de hoy en un libro, que no se olvide. Y dile a tu sucesor, Josué, que en el futuro yo borraré la memoria de Amalec. ¿Qué quiere decir eso? Los destruiré completamente. Ahorita le ganaron ustedes la batalla, pero va a llegar el día en que no va a quedar ni uno solo vivo. Los destruiré completamente, borraré la memoria de Amalec. Cuando Moisés ve esto, mira, no somos un pueblo de guerreros, somos unos esclavos que salimos de Egipto y que cuando nos hicieron daño a las mujeres, los ancianos y los niños, pues nos encomendamos a Dios.
oré yo y Josué le entró a la batalla y Dios nos dio la victoria. Dice Moisés, esto no se puede olvidar nunca. Éxodo 17, 15 y 16 dice, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Edificó un altar Moisés y dijo, Jehová es mi bandera, Jehová Nisi es mi estandarte. Tal vez Amalec viene y ¿quiénes son estos? A saber, ataquemos. A partir de ese día, hermanos, el pueblo de Israel conocía a Dios como su estandarte, como su bandera, como el que pelea por ellos. Cuando ya el pueblo se estableció, llegó a la tierra prometida y ya se formaron un reino y todo, Dios le dijo, bueno, tenían ellos un rito que hacían cuando salían a la batalla. Vamos a empezar una guerra y ya están todos preparados, los ejércitos y todo, ya otros tiempos diferentes. Y dice la Biblia, se paraba un sacerdote antes de comenzar la guerra y decía estas palabras. Deuteronomio 20, del 1 al 4, Deuteronomio 20, del 1 al 4, dice así, cuando salgas a la guerra con tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Y el 4, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvarlos. Jehová va con ustedes, dice. Los sacerdotes hablarían al pueblo. Regresa el versículo 3. Y mira cómo dice. Dice, no desmaye tu corazón, no temas, no os azoréis, ni tampoco te desalientes, le dice. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios pelea por ti. Ahí está nuestro Dios, hermanos. Tal vez dices, es que me quieren demandar, es que tengo este problema y no sé cómo le voy a hacer. Bueno, Jehová es tu estandarte, eres un hijo de Dios, Él pelea por nosotros. Dios nos da la victoria, hermanos, en todas las cosas. Victoria contra la carne, victoria contra el mundo, victoria contra el diablo. Nuestras batallas son sus batallas de la luz contra las tinieblas, del bien contra el mal. Dicen que los piratas usaban una bandera con una calavera, una bandera negra con una calavera ahí, para que cuando otros barcos vieran piratas, eso les infundiera miedo. Hay algo ahí, estos son piratas. Los creyentes tenemos una mejor bandera, hermanos, un mejor estandarte. Somos hijos de Dios y Él pelea por nosotros. Isaías profetizó incluso que la raíz de Isaí, que es Jesús, se levantaría como un estandarte para los pueblos. Isaías 11:10 dice así, en Isaías 11:10, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Dice Jesús, la raíz de Isaí, será por bandera, dice, a los pueblos y será buscada por las gentes. ¿Cómo enfrentar un endemoniado? ¿Cómo enfrentar una enfermedad? ¿Cómo enfrentar a una situación difícil? No tenemos fuerzas, no podemos. Pero
Jehová es mi bandera. Jehová Nisi, Él pelea por mí. Él enfrenta a mis enemigos. Él me gana las batallas porque yo he puesto mi confianza en Él. Quiero que se dé cuenta, hermano, cómo es el mismo Dios Todopoderoso. El mismo que hablábamos al principio, que dice, se oía un estruendo como la voz del Omnipotente. Solo que cuando ese poder obró en la necesidad, dices, ese es mi Dios, el que provee. Cuando ese poder se manifestó en una batalla, dices, ese es mi Dios, mi estandarte. Recuerdo una ocasión una hermana que tenía muchos problemas en su trabajo porque cambiaron a su jefe y ahora era una mujer su jefe, y me decía, no hermano, viera que ella, cómo me hace la vida de cuadritos, dice, con otra persona que trabaja ahí también, ahí me está, dice, molestando, me presiona, y a veces llego en la mañana, ya ni ganas me dan de trabajar, aunque gano bien en ese trabajo, ya estoy pensando en renunciar, me decía esa hermana. A veces llego al trabajo y de repente puedo ver que nada más está la jefa, escribe algo en la computadora y se ríe la otra y se ríen las dos. Porque por la computadora se mandan correos, se mandan mensajes y ahí se van poniendo las cosas en las que se burlan de ella. Me decía, hermano, ayúdeme a orar. Y un día se fue ella a la velada que tenemos en la reserva y dijo, Señor, yo ya no puedo. Yo podría meter una queja por esto que está pasando, pero igual y si hablo van a decir, a ver dónde están las pruebas de que sí es cierto que habla contra ti o hace esto. No tengo nada, dice, nada de pruebas. Mejor voy a renunciar, pero no quiero renunciar. Mejor fue a la reserva, se puso a orar en la velada y le dijo a Dios como este pasaje, tú eres mi estandarte. Tú peleas por mí, Señor, lo pongo en tus manos. Ella me testificaba cómo regresando de esa velada de la reserva, a los 2-3 días, dice, hermano, que llego, me siento, dice, en mi computadora, dice, ahí en el trabajo, y de repente, ¡pum!, me cae un mensaje. Y lo abro y todas las cosas que se dicen entre ellas, dice, ahí estaba. Y volteo y la jefa se equivocó de correo y se lo había mandado a ella. Y dice, ay hermano, si yo no veía que le cambiaban los colores porque ya no podía decir bórralo, ya lo tengo en mi computadora. Dios es el que pelea por nosotros, dice. A partir de ese momento se acabaron de que me presionaba, que esto, que lo otro, todo se acabó, dice. No sé cómo, dice, en su mente se le fue y me lo envió a mí el correo, y luego que viene de la jefa, se puede decir, más todavía tenía las armas para decir, miren, les presento estos problemas porque ella me mandó esto. Y dice, no hermano, definitivamente Dios es el que pelea por nosotros. Así pues, hermanos, ella puede decir, yo conozco a Dios como Él pelea por mí, mi estandarte. Otro más que podemos ver, hermanos, Jehová Shalom, Jehová el que me da paz. Dice en Jueces capítulo 6, versículo 12 al 16. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas
como un solo hombre. Viene Dios, se presenta y le dice: Gedeón, quiero que tú me sirvas. Dios envió a su ángel para decirle a Gedeón: van a derrotar a todos sus enemigos. Israel, por supuesto, le había ido mal porque había dejado los mandamientos de Dios, se había olvidado de Dios, y había venido el pueblo madianita y los había oprimido. Estaban bajo ellos oprimidos, les quitaban las cosechas, los mataban. Por eso dice Gedeón: ¿y cómo que Dios está con nosotros y mira todo lo que nos está pasando? Y le dice Dios: pues yo quiero usarte a ti para que sean libres, para que ya tengan esa paz, tengan todo lo que necesitan. Dios envía a su ángel para decirle a Gedeón: estoy contigo y vas a derrotar a esos enemigos como si fuera un solo hombre. Entonces Gedeón hace una petición. Dice el versículo 17 y 18, la petición que hizo: y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Se va Gedeón, prepara una comida y algo y dice: bueno, pues aquí está. Le trae el presente y le dice: aquí está la comida, yo quiero traerte esto a ti. Y el ángel de Dios le dijo lo que leemos ya en los versículos 20 y 21. Dice el versículo 20 y 21: entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Pone la peña, pone la comida encima y dice que cuando toca, dice, tocó con la punta, dice, tenía en su mano un báculo. Cuando toca con ese báculo, ahí la comida que tenía, de la peña sale fuego y empieza a consumirse. Y el ángel desaparece ahí de su vista. Hasta que Gedeón vio que el ángel desapareció, se dio cuenta que realmente Dios le estaba hablando y que haber dudado de Dios podría traer consecuencias. Entonces se preocupa Gedeón y dice: no puede ser, si Dios me está diciendo que me va a usar, y yo todavía dudando, y todavía platiqué con él, no, me va a matar. Pero Dios le da una palabra de consuelo. Dice versículo 22 y 23: viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Una palabra de consuelo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Gedeón no quería olvidar esto y dijo: esto también impactó mi vida. Me pudo haber destruido y me está diciendo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Dios mismo, el ángel de Jehová, se presentó frente a mí. Entonces dijo Gedeón: ahora yo quiero hacer algo. Y dice el versículo 24, aconteció, el versículo 24 dice: y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Edificó un altar y le puso Jehová Shalom, paz para mí. Jehová es paz. Dios derrota a nuestros enemigos, hermanos, para darnos paz. Incluso en la bendición sacerdotal que dijo más adelante, habla de paz. Ahí en Números capítulo 6, versículos 22 al 26, nos habla de esta bendición sacerdotal y dice: Jehová habló a Moisés diciendo:
Habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Ponga en ti paz. Gedeón dijo: Jehová Shalom, como un recordatorio del mensaje de Dios para nosotros. Paz para ti. Paz para ti. ¿Cuántos quisieran escuchar esta palabra? Paz para ti. No tengas temor, no morirás. Muchos años después de lo que pasó Gedeón, el profeta Isaías profetiza ahí en Isaías 9:6. Isaías 9:6 dice como Isaías emite algo ahí y dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. De manera, hermanos, que ese altar que levantó Gedeón, Jehová Shalom, se viene cumpliendo también en Cristo, porque Él es el príncipe de paz. Hay muchos que tal vez hasta en esta mañana hay alguien que quisiera escuchar esa palabra de parte de Dios. No tengas temor, ya todo está bien. Ten paz, todo va a solucionarse. Jesús, hermanos, es nuestro príncipe de paz. De manera que podemos ahora disfrutar a nuestro Dios. Yo no sé cómo lo has vivido tú, hermano, pero disfruta a Dios de manera personal. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a hacer una reflexión en esta mañana. Nuestro Dios es omnipotente, es todopoderoso, pero cuando ese poder obra en nuestra vida, toma otro sentido y podemos formar un nombre compuesto. Dios es el que provee, Él es mi proveedor. Dios pelea mis batallas, Él siempre ha peleado por mí. Dios trae paz a mi vida, Dios es mi sanador. ¿Y tú, cómo conoces a Dios? ¿Cómo lo conoces tú? Yo te puedo decir, yo lo conozco como Él es quien provee. ¿Cómo lo conoces tú? ¿Qué nombre compuesto formarías el día de hoy? El Salmo 103, versículos del 1 al 5, vamos a leerlo. Es el último pasaje de esta mañana. Salmo 103, versículos del 1 al 5 dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Este día quiero invitarte a que tengas un encuentro con Dios. Acércate a Dios, disfruta su presencia. Él no está lejos, de aquí a que lo llego a sentir o allá donde está. No, Él está aquí esta mañana. Él está escuchando tu oración. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es el problema que tú traes? ¿Cuál es la enfermedad que tienes? Él es quien perdona todos mis pecados, el que sana todas mis dolencias, el que rescata del hoyo mi vida, el que me corona de favores y misericordias. No hay nadie como nuestro Dios, hermanos.